y vamos a subir a la casa, recordame después, por favor, Adriel, Agos, que tenemos que subir a la casa esta cita bíblica, que es 1 Corintios 3, 10 al 15. Así que ya lo podés ponerle título Casa de Edificadores y pongamos estas citas bíblicas. No tienen que ver con el mensaje de hoy, tiene que ver con entender, porque es necesario entender por qué somos llamados casa de edificadores. Dentro de muy poco vamos a salir y vamos a ser visible en la ciudad, y alguien hace poco tiempo en Buenos Aires me dijeron, ese nombre no pega, no llama. Entonces fue muy honesto, ¿no? Y yo, en el amor del Señor, me callé. Claro, muy sincero, porque le digo, de todos los nombres que conocí, ninguno te pegó. Claro, porque no está en Cristo. ¿Sí? Gracias a Dios, la Gladys la tengo lejos. No me puede patear y los mensajes llegan tarde. ¿Sí? No te escucho. No. Primera de Corintios 3, 15, 10 al 15, es necesario que sepamos por qué somos llamados casa de edificadores. ¿Porque tenemos a Lío que es arquitecto? No. ¿Porque tenemos a varios que conocemos y sabemos de construcción? No. Casa de edificadores tiene que ver con esto. Ya me peiné hoy. Están tirando spray. Según la gracia que Dios me ha dado, dice Pablo, yo como maestro constructor puse el fundamento y otro construye sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. ¿A quién le habla? No, a nosotros no, a mí, hacete cargo. A mí, me habla a mí. Bien, entonces, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner otro fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre otro fundamento, ya sea como oro, plata, piedras preciosas o madera, heno o paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego le dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. ¿Qué se va a poner a prueba? El trabajo de cada uno. Y el trabajo no es lo que haces en otras personas, sino lo que haces con tu propia vida. El constructor es responsable de su propia vida. Cuando dice, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, no estás edificando la vida de otro, estás edificando tu propia vida. Somos casa de edificadores porque la palabra que vamos a ministrar cada una de las reuniones y todo el tiempo que estemos juntos, estamos compartiendo palabra para que nosotros edifiquemos nuestra vida. Tomás la palabra y edificás. Tomás la palabra, controlás la edificación. Controlás la edificación. Tomás la palabra y decís, estoy fuera de la plomada, tumbo esto y sigo la construcción. Garantizo que la piedra, el fundamento, donde voy a hacer los cimientos sea Jesucristo y los cimientos sean el amor. De ahí en adelante, todo lo que edifiquemos tiene que estar fundamentado, basamentado, enraizado en Cristo y en el amor. Esa es la edificación. Por eso somos llamados casa edificadores. No es que vamos a salir a hacer un barrio especial para cristianos, no. Casa edificadores tiene que ver con esto, pero es muy necesario que lo sepamos, porque cuando nos paren en la calle y nos preguntan por qué casa edificadores, que a mí me pasó, tuve que responder conforme a por qué Dios nos dio este nombre. Es necesario que lo sepamos. En la casa, entonces, pone ahí una pala y un coso, una cuchara y un balde de dibujito y casa de edificadores. ¿Quedó clara? Esta es NBI, ¿sí? NBI. Después dice, si lo que alguien ha construido permanece, porque dice, el fuego le dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo
pero como quien pasa por el fuego. Esto está por verse, conforme a lo que hizo cada uno de la vida, ¿sí? Estamos hablando como que todos construimos algo, pero sobre qué construimos y qué hemos construido. No son cosas para hacer, sino una vida. Esta es la edificación. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Qué bueno. Así que ahora sí, podemos ir al mensaje de hoy, que tiene que ver con redes sociales. Muy bien. ¿No? ¿Qué es lo que era entonces? Reparando las redes. No me gusta lo que la palabra está escrita en la traducción porque dice remendando. Y las redes no se remiendan, se reparan, porque no se pone remiendo, se repara. Entonces en la traducción hay una pequeña diferencia. Remendar es poner parche y a las redes no se le pone parche. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, ¿estamos de acuerdo? Vamos a leer en primer lugar una porción de la palabra en el libro de Mateo capítulo 4, del 18 al 21, y como modo de introducción estemos atentos a los detalles, porque podemos construirlo juntos. Mateo 4, 18, 21 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Pasando por allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban redes y los llamó. Hasta ahí vamos a leer como introducción. Jesús vivía en el pacto eterno, ni antiguo pacto ni nuevo pacto. Jesucristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Él consumó su obra antes de la fundación del mundo. Entonces en la tierra vemos que Jesús vive antiguo y nuevo pacto como al mismo tiempo, porque algunas cosas las hacía como sombras y figuras y otras las mostraba como un pacto eterno o como nuevo pacto. Podemos ver algunas de estas dos formas en las que se expresaba. Entonces hablaba como con parábolas para que algunos entendiesen y otros no, y hablaba de la parábola de la siembra, hablaba de la semilla de mostaza, hablaba que cuando caía la semilla en un lugar o en otro, lo hablaba como figuras y sombras. Pero también en un día habló y dijo, yo soy el día de reposo, no ni el sábado, ni el domingo, ni un día de descanso, yo soy el reposo. Lo hablaba desde la eternidad. Entonces, cuando él sana un día domingo y le echan en cara que estaba sanando, él estaba viviendo el pacto eterno, estaba viviendo el nuevo pacto, estaba viviendo lo consumado. Entonces, en esas diferencias es que a veces tomamos una sombra y una figura y a veces tomamos parte de la eternidad, parte del nuevo pacto vivido en la tierra. Sanar un día domingo una mano seca era juicio para los sacerdotes. Era un sábado, perdón, gracias, el día que tomaban como reposo. Entonces sanar un día sábado, pero él no tuvo problema en sanar un día sábado porque él estaba por encima del día. Él era el día. ¿Vamos bien? Entonces, esto tiene que ver porque es parte de lo que nos vamos a introducir. Hablar de transformar personas, de ser un pescador de peces a un pescador de hombres, es toda una figura que podemos meternos en esto y estar días hablando con lo que significa cada una de las figuras. Voy a tratar de no dejarme tentar en entrar en cada una de las situaciones para poder ir de lleno a la esencia de lo que tenemos que ver hoy. Así que vamos a ver algunas figuras puntualmente de la pesca. Jesús ve pescadores y ve dos grupos de hermanos.
Uno lo ve a uno de los grupos, al primero, ve que estaban echando las redes y al segundo grupo de hermanos lo ve reparando redes. Ve hombres trabajando, ve hombres esforzados, y ve pescadores reparando, ve hombres responsables porque están reparando las redes. Garantizar el resultado de su comprometida función tenía que ver con que la red esté sana, esté fuerte, esté completa. Eso garantizaba el trabajo que iban a realizar. Jacobo y Juan trabajaban con su padre. Toda simbología que podemos ver de pasar de ser pescadores de peces, de estar trabajando con tu papá, de estar trabajando en tu barca y de ser responsables de tus redes, a ser hijo de Dios, depender de nuestro Padre, estar en la barca Cristo y las redes las formamos entre nosotros y mantenemos la red sana para la pesca de hombres. Son figuras y son figuras que son exquisitas cuando podemos empezar a apreciar cada una de las palabras y su contenido y qué es lo que significa en la figura y qué es lo que significa en el espíritu. Y de esto se trata la reunión de hoy. Tenemos que identificar porque Dios nos está hablando. No con la palabra escrita. Dios nos está hablando de lo que tenemos que hacer en esta ciudad en los próximos días. Jacobo y Juan, dije que trabajaban con su padre. Cuando fueron llamados, debieron dejar. Siempre que Dios te llama, tenés que dejar. Cada vez que te habla, tenés que dejar. Siempre tenemos que dejar. Y en esta estación que Dios nos está hablando, tenemos que dejar todo el tiempo. Parece que no tuviéramos otra palabra por compartir. Parece que no tuviéramos otro mensaje. Pero el renovar la mente tiene que ver con dejar. El dejar las viejas vestiduras tiene que ver con dejar. Y no lo hemos alcanzado. Entonces no nos cansemos de oír, ni tampoco desvaloricemos el contenido de una palabra tan normal como es dejar. Tuvieron que dejar de reparar las redes. No solo dejaron al padre, no solo dejaron las redes, dejaron de reparar y dejaron el trabajo para un cambio total. Y no te estoy diciendo, nadie va a querer decir, Dios, el pastor me habló de parte de Dios de que tengo que dejar el trabajo. ¿Vamos bien? No, porque nos pasó la semana pasada que estuvimos en una reunión y después alguien salió diciendo, gracias pastor porque de su boca Dios me habló y yo no le hablé de parte de Dios, lo que yo compartí fue una historia y él agarró lo que quería y salió. Entonces, cuidado, ¿sí? Esto es, yo no estoy hablando de parte de Dios para la congregación, para que nos edifiquemos, no para que salgamos a dejar trabajo, nada por el estilo. ¿Estamos? Quiero aclararlo por las dudas, porque esto es pasa a menudo. Así que, ¿qué podemos ver si pasamos de la figura a la realidad de la vida espiritual en asuntos como estos? Estar en la barca es estar en Cristo. Lugar seguro. Podemos decir montones de cosas, pero todo lo que te viene a la mente está bien. Desde Cristo atraemos, desde la barca, desde Cristo, atraemos toda la provisión que necesitamos para cumplir el propósito de Dios. Y desde Cristo proporcionamos la provisión a otros para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque todo lo que es provisión tiene que ver, en primer lugar, en el Espíritu. Entonces, en Cristo recibimos toda la provisión como palabra para edificarnos, y esto es en espíritu y en verdad, es completo, pero lo primero que recibimos siempre es espíritu, porque la bendición fue espiritual en Cristo, de ahí gobernamos todos los asuntos. Fuimos llamados como figura a estar en la barca, convertirnos en pescadores, o sea que estar en Cristo, convertirnos en pescadores de hombres, ser esforzados, ser responsables, ser entendidos cuándo debemos salir a pescar y cuándo no. Garantizar que la pesca no se pierda. Estos puntos que estoy hablando son centrales para lo que Dios nos está hablando
hoy, aquí y ahora, en vivo. La única manera de garantizar la pesca es disponer de una red sana, de una red completa, de una red fuerte. Es la única herramienta que tenemos a disposición para juntar la pesca. La red. La única. El único elemento que Dios nos da para que nosotros usemos en una pesca milagrosa. Milagrosa por la cantidad, milagrosa porque no se rompió la red, milagrosa porque todo lo que pescaron fue fructífero, milagrosa porque obedecieron la voz del Señor que los guió. Milagrosa de todo punto de vista. Pero resulta que ahora Dios nos manda a pescar hombres. A las mujeres también, ¿sí? Porque hombre como unidad de género humano, ¿sí? Grandes, chicos, es todos. Tomad la red para pescar hombres tiene que ver con salir a la ciudad. Estamos hablando de lo que Dios nos viene hablando, de qué es lo que debemos hacer como casa de edificadores. Pero antes debemos garantizar que la red esté reparada. El Señor, en el equipo de intercesión, en tiempos de oración, nos mostró que debemos reparar la red. Esta palabra tiene que ver por lo que Dios nos está hablando y Dios nos está mostrando. Dios nos dijo que salgamos, Dios dijo que tenía un lugar preparado para nosotros en la ciudad, dijo que el tiempo estaba cumplido, nosotros en oración y en verdad entendemos el tiempo que estamos viviendo, lo estamos viendo, lo estamos disfrutando, pero también tenemos que ser obedientes y fiel a la voz de Dios. Cuando Dios nos mostró en cada una de las situaciones de viajes, teníamos que ir a Chaco y Dios nos mostró cosas puntuales de los lugares donde nos íbamos a mover. Y Dios cada vez que hacemos algo, viajamos solo para hablar de viajes nada más, de salir. Estuvimos en Venezuela e identificamos todo lo que Dios nos mostró antes de viajar. Dios nos está mostrando y anticipando aún cuando no oramos algunos asuntos. Dios nos está guiando y nos advierte de algunas situaciones en las cuales debemos guardarnos y cuidarnos. Dios lo vino haciendo. Nosotros no contamos detalles, pero somos advertidos en muchísimas oportunidades de cosas que van a pasar y las vemos y las vivimos después, pero fuimos avisados. Y Dios nos sigue avisando hoy. Y una de las cosas que nos avisa es que la red no está completa, que la red está rota y que debemos repararla. ¿Cómo reparamos la red? Es una buena pregunta. En primer lugar, cuando vemos la red, yo lo compartía con algunos de ustedes, ¿qué vemos en la red? ¿Cuál es? Sí, ¿cómo te identificás en una red? En una red de pesca. Que como la red que tiene el arco en la parte de atrás, cambian los tamaños. Depende si va a pescar tiburones o mojarrita. Una red de distinto tamaño. Ahora, cuando la primer figura que yo tuve en mi mente cuando pensé en la red es el cuadradito con los 4 nuditos. ¿Y qué parte somos nosotros? ¿Qué parte sos vos? ¿Qué parte de la red sos? No me digas que sos el pescado. A vos ya te pescaron. Como ya te pescaron, ahora sos parte de la red. Como ya me pescaron, ya pasé de pescado a pescador. Son figuras reales, ¿eh? No es un chiste, es verdad. Ahora, cada uno, no tenga miedo de equivocarse, porque no estoy para juzgar a nadie, ni para que nadie salga avergonzado que diga yo soy el que tira la red, el otro que diga yo soy el pescado, yo soy el nudo, no importa. Lo que pienses, guardate tu pensamiento, ¿sí? Pero me gustaría que pienses.
Que pienses, me gustaría que pienses, no hace falta que lo digas, pero que pienses. Que tengas un concepto porque tenemos que meternos en la red. Vos sos parte de la red, yo soy parte de la red y es algo que tenemos que reparar. Entonces, si yo me identifico o creo que soy una parte, se te va a quitar un velo para ver que seas otra. O a lo mejor sos más completo. Bueno, yo te voy a decir lo que yo pude entender para poder avanzar. La red no está formada por nudos, la red está formada por hilos. Llámale piolín, llámale tanza, ¿sí? Vamos a decir hilos, ¿sí? No importa la hilos. ¿Vamos bien? Bien. Cada uno de nosotros somos hilos. El tamaño de cada uno de nosotros es el tamaño de red que vamos a formar. Si entre nosotros vamos a formar una red de 10 por 10, tu tamaño es 10 o un poquito más, porque sos o el largo o sos el ancho de la red. Si vos sos un piolín, un hilo, va a ir de punta a punta. ¿Vamos bien? Algunos van de norte a sur, si la ponemos en el piso, y otros van de este a oeste. Si la paramos, tenemos hilos verticales y hilos horizontales. Es sencillo, ¿no? Cuando una red está rota, es que algún piolín se rompió. O sea que alguno de nosotros se rompió y se desconectó de otro. El estar cruzados y tener un nudo, como el cuadradito que nos imaginamos todos, es el vínculo. Me vinculo con alguien. Un piolín que tiene metros sin estar anudado con nadie es que no se está vinculando con alguien. ¿Cuánto es el tamaño de la red? Y la cantidad de posibilidades en que yo me vincule con alguien. Vos sos parte de la red con cuantos te vincules. Si no te vinculás con nadie, sos un hilo suelto y sos parte de la red rota. Cuando Dios muestra que la red está rota, es que hay personas que no se están vinculando con otros. Primero que seamos un hilo completo y que nosotros no estemos rotos. Que cuerpo, alma y espíritu estén siendo uno en Cristo para ser parte de la red. Primero, fundamental. Si yo estoy desconectado con Dios y no estoy vinculado con Dios y no tengo comunión con Dios, yo soy un hilo a pedazos. Entonces la red está rota por mí. Y soy responsable de reparar la red. Cada uno es responsable de reparar la red. ¿Qué parte vas a reparar? Y vas a reparar tu vínculo con Dios y tu vínculo con los hermanos. Si estoy enojado con Adriel, yo rompí el vínculo. Esa porción de la red está rota. Y él ya me perdonó. O sea que él ya se desvinculó y él no tiene problemas con la red. Bien, Adriel. Sí, tomo un mate después de la reconciliación. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Ahora, cuando Dios dice que la red está rota, yo le creo a Dios, entonces lo primero que tengo que pensar es que si yo soy un piolín, tengo que ser un piolín, un piola, que me la cree, que está todo bien y no está bien. Porque le creo a Dios. Y si algo estamos viviendo es un equipo de intercesión donde un gran porcentaje es de Dios. Casi el 99%. Tenemos una efectividad altísima de personas consagradas. Algunas cosas no las podemos entender, algunas cosas puede mezclarse todavía alguna imaginación, pensamiento, lo cual podemos decir falta de entendimiento, porque estamos creciendo, pero vamos confirmando que es Dios el que nos está hablando y nos está guiando, pero de una manera muy certera. Entonces, cuando Dios te dice, te está mostrando la red rota,
y al otro le muestra una porción rota y al otro le muestra una, pará. Tenemos que solucionar esto urgente porque Dios nos está diciendo, los mando a la ciudad a pescar y no pueden salir con la red rota. Entonces, ¿sabés por qué no tenemos lugar todavía en la ciudad? Porque la red está rota. Si no, porque no es por casa de edificadores, no es por los pastores Crivelo, no es por la casa en general, es porque es su obra. Entonces él no va a fracasar en hacer algo y los otros, no importa a los otros. Nosotros estamos siendo guiados por Dios para hacer lo que nos toca a nosotros. Nosotros no sabemos qué es lo que les dice a cada congregación qué debe hacer. Nosotros somos responsables de nuestra red. Y nuestra red no termina acá. Nuestra red continúa a nivel pastoral en el consejo pastoral. Y estamos trabajando y vemos que estamos extendiendo nuestros piolines como pastores, vinculándonos cada día más. Nosotros estamos tratando de responder en garantizar, reparar la red pastoral, que es otra red. ¿Vamos bien? A nivel institucional, con nuestra casa paterna, estamos impecables como pastores. Somos parte de la red, UNGE Internacional, y la red está segura. Y la red está firme, y la red está en perfectas condiciones. Y somos parte de esa red, y estamos vinculados con todos. Horizontal, vertical, norte a sur, este a oeste, todos. Estamos vinculados con todos. Tenemos un muy buen vínculo en el espíritu y en amor con la red. Muy saludable. Pero el tema es la casa porque estamos edificándonos y esto no es para ponernos mal, todo lo contrario, debemos ponernos bien porque Dios nos está hablando, Dios nos está mostrando y Él lo está haciendo. Entonces, estar en la perfecta voluntad de Dios es extraordinario. Más allá de que te diga, la red está rota. ¿Sí? Yo me maravillo, porque prefiero que Dios me diga, la red está rota, y no que no nos diga nada. 400 años de silencio fue tremendo. Así que, en primer lugar, dejaste de ser pescado, cuando ya te pescaron, a ser piolín, para ser parte de una red. ¿Con cuántos deberías vincularte? A ver lo que van de norte a sur. El resto no me importa. Vamos, lo que van de norte a sur, me voy a... Perdón. Con lo que van de norte a sur, yo voy de norte a sur, así que no me importa lo de norte a sur, lo que van de oeste a oeste, porque con eso me tengo que vincular porque me voy a encontrar. Claro, ya empezaron a... Ya le gustó, me tengo que vincular con la mitad nomás. Eso es totalmente humano. Pero entendieron lo que estaba hablando, ¿no? Estaban atentos, qué bueno. Como el vínculo es en el amor y es en el espíritu, no puedo estar desvinculado con alguien. No puedo. No puedo estar enojado con alguien, no puedo. Porque no es un problema mío, es un problema de Dios. Sí, cuando Dios habla del que no suma, desparrama, es esto, rompe la red. Si no estás siendo parte de la red, sos parte del que la rompe. Cada uno es responsable de reparar su hilo, su vida con Dios y su vida con los hermanos. Yo no tengo la capacidad de ver a cada uno y verte a vos, Gera, y ver con cuánto estás vinculado, con cuánto no, cómo está tu corazón con Dios, cómo está... Sí, no me mandó a hacer esto Dios. Dios me mandó a hacer que hable de la red y que formemos la red y que edifiquemos lo que tenemos que edificar, que recuperemos la red porque no podemos salir a la ciudad de esta manera. Ahora, ¿sabes? Yo te quiero ser honesto, no es que no lo sea, a veces me guardo cosas, me expresé mal. Quiero compartirles algo. El Señor mostraba visiones de que salíamos a pescar, había alguien pescando en la barca, los pescados saltaban
pero solamente los agarraban con la mano porque la red no estaba. Y había abundancia de pesca, abundancia. Es decir, cuando nosotros salgamos a la ciudad, la congregación va a crecer en gran manera. Va a crecer en gran manera. Pero por causa de Él, no por causa nuestra. Nosotros simplemente tenemos que hacer lo que Dios nos pide. Va a haber un crecimiento rápido. Va a haber crecimiento. Y debemos tener la capacidad de contener. Nada se desperdició de la pesca que esta gente fue a hacer. Nada, absolutamente nada. Y hablan de una pesca milagrosa porque la remolcaron entre dos barcas a la red, la trajeron hasta la costa. Estaba hablando de 153 peces porque estaban contados, debidamente contados, y dice que eran grandes. Sí, no tenemos idea del tamaño de las barcas, pero si le pusieron título de una pesca milagrosa, no era solamente porque Jesús lo había direccionado, es porque era realmente algo milagroso. Y la pesca que Dios tiene preparada para Él, en la ciudad, para su iglesia, es grande. Y nosotros somos responsables de una porción de esa pesca. Entonces, debemos ser responsables y reparar la red. Cuidar nuestra vida. Cuidar nuestra vida. ¿Sí? Dios viene insistiendo, porque no hay otra cosa. O estamos alineados a Dios y alineado al cuerpo, o amamos a Dios y amamos a todos los hermanos, que es el vínculo perfecto del amor. Y si una red está rota, es porque no hay vínculo en el espíritu y vínculo en el amor. Es sencillo, si no... Efesios 4:1-6, Efesios 4:1-6, dice así: yo pues, preso en el Señor, está hablando el apóstol Pablo, dice, os ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Digno de una vocación. Fuimos llamados e impartidos a una vocación. Vocación en la tierra tienen los que deciden una profesión, una carrera, los que deciden un deporte, se abocan a algo. Y Dios nos llamó a esto, a una digna vocación, a hacer lo que Él quiere, ser parte de su obra, que seamos edificados a imagen y a semejanza de Él. O sea, dice, te ruego que anden, no solo que sean, sino que anden, como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. Y acá tira, el apóstol nos da las palabras que debemos remendar. No se distraigan con ese violín. Escuchen, porque ¿qué hace que una red esté rota? Asuntos como estos. Te ruego que andes de esta manera. Cuando te dice que andes con toda humildad y mansedumbre, ya no es suficiente ser humilde. Dice con toda humildad. Es decir, la raya que nos estuvo poniendo el Señor, las cuales algunos la vieron en el cielo, hecho por un avión, dice, nos recordó las marcas, dice, nos puso la línea en el cielo, dice, vi el avión que dejó toda la estela blanca. Tenía que haber subido la foto y haberla subido a la casa, una foto en la casa. Pero lo importante es que vieron una raya, dijeron, está Dios marcándonos una raya y nos está mostrando la raya, y si esto sirve, colabora, está bueno. Pero dice que debemos andar con toda humildad y toda mansedumbre. Cuando se te sale la cadena, ¿sabes una cosa? Sos parte de los que rompió la red. Si el orgullo todavía te gobierna, sos parte de la red rota que tenemos que reparar, que tenés que reparar, porque esto es individual.
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa frase es el título del remiendo de la red. Cada uno de nosotros debe ser solícito, estar presto, rápido en actuar, en guardar la unidad del Espíritu. Escuchá, guardar la unidad del Espíritu. Por eso Dios nos viene hablando, hablen entre ustedes con palabras dignas. Hablen entre ustedes no con chabacanerías, hablen en el Espíritu siempre. Hay personas que hablan de cualquier manera, dicen ser hijos de Dios y se expresan de cualquier manera. No, vos tenés que estar descartando lo que dicen porque decís, esto es de Dios y esto es de la carne. Y cuando Dios te dice, vos tenés que ser solícito en guardar la unidad del Espíritu, la unidad del Espíritu es con Dios en primer lugar y con los hermanos. Si te hiciste uno en el Espíritu con Cristo, no podés hablar cualquier barbaridad todo el tiempo o en algún momento. Es decir, ya no tenemos que calificar o descalificar las palabras. No tenemos que usar lo que no es de Dios. Porque estamos siendo parte de la red rota y Dios nos está diciendo, anudate con otro en el Espíritu. Sé solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí le puso otro sello. Son medidas. Un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo que es en Cristo y un espíritu. Un espíritu, es decir, claro, si hay uno solo, el Espíritu Santo. No, está tu espíritu. Que es el que insulta, el que dice malas palabras, el que se le sale la cadena, el que grita, el que dice malas palabras. Un espíritu. Cuando habla de un espíritu, todos tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, hablar a través del Espíritu Santo, donde no tengamos que estar seleccionando qué vamos a oír o qué no, porque esto es de Dios y esto no es de Dios. Esto es del Espíritu y esto es de la carne. Tenemos que estar viviendo en un espíritu. Entonces, cuando el Señor nos dice un espíritu, un cuerpo, como también fuiste llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es la esperanza? Porque tenemos que ponernos de acuerdo, porque esto tiene que ver con que la red sea una. ¿Cuál es la esperanza que tiene cada uno? ¿Cuál es la expectativa que tiene cada uno? Porque cuando nosotros leemos estas expresiones y las pasamos rápido, solo leemos palabras. Ahora, la profundidad de la palabra, cuando me dice que tenemos que tener una misma esperanza, si yo no tengo una misma esperanza que la tuya, o vos no tenés la misma esperanza que tengo yo, y la red está rota. Cuando viene un pescado, cuando viene una persona nueva y te pregunta cuál es la esperanza, y cada uno tiene esperanzas diferentes, no hay una red que contenga. Porque red tiene que ver con contener. Si pensamos diferente, si no conocemos lo mismo, y si no tenemos el mismo corazón, el mismo espíritu, la misma paz, la misma mansedumbre, la misma misericordia, la red no está sana, está rota. Entonces, ¿cuál es la expectativa? ¿Cuál es la esperanza? Todos una misma esperanza, como fuiste llamado también a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es, todos estamos siendo perfeccionados. La esperanza es alcanzar la perfección a la cual Dios ya dijo que era. Alcanzar el perfeccionamiento porque Dios dijo que era un ministro competente. Perfecto. Entonces, cada palabra me perfecciona. La esperanza es que alcance la perfección, que Cristo tome todo el protagonismo en mí porque yo me pude deshacer de René Lorenzo Crivelo, completo, letra por letra. Y la esperanza tiene que ver con que Cristo viene para gobernar con nosotros por toda la eternidad. Terminar de completar el uno del matrimonio, de la boda del Cordero de Cristo con la iglesia. Así como el hombre con la mujer, Cristo con la iglesia. Una esperanza. La esperanza es que ya tengo vida eterna y que cuando me toque morir ya se completó.
Ya soy salvo y se completa cuando me muero. La vida eterna ya la tengo, se completa cuando me muero o cuando Cristo venga. La esperanza es que el gobierno de Dios en la tierra sea visible por todos nosotros. Porque dijo que la gloria va a llenar toda la tierra. Y la gloria fue depositada en nosotros, el gobierno de la iglesia sobre todas las naciones de la tierra. La esperanza tiene que ver con que todo lo que Dios dijo lo vamos a vivir. Ahora, ¿qué es lo que Dios dijo? Tenemos que saber estas cosas que Dios ya las dijo, ya las estableció y las vamos a vivir. El mal no va a ganar al bien. El diablo no puede vencer la iglesia. La iglesia no es que va a convencer y va a convertir a todo el mundo. No. Los que no quieren, no quieren, ya están destinados, no hay problema. Pero la iglesia tiene que madurar. Y tu responsabilidad, la esperanza es que todos maduremos. Es parte de la esperanza. Y así tantas otras cosas, pero lo básico, que todos seamos perfeccionados, que lleguemos al perfeccionamiento y que gobernemos como una iglesia en todas las naciones de la tierra. ¿Querés decirlo de otra manera? Que Cristo se ha formado y Cristo se ha visto. ¿Cuál es la esperanza? Que Cristo se ha formado. ¿Cómo se forma Cristo? La iglesia. Una sola iglesia, no porque cambiemos de denominaciones, porque tenemos el mismo Dios, el mismo Padre, el mismo Espíritu, la misma fe, la misma esperanza. Uno, todo uno. No importa el nombre de la congregación, no importa el nombre de la denominación, no importa la red que perteneces a nivel estructura eclesiástica, nombre eclesiástico. Teniendo todos el mismo Padre, la misma fe, la misma esperanza, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, fuiste llamado a una misma esperanza. La esperanza no tiene que ver con algo que va a pasar, sino con algo que vamos a vivir nosotros porque ya pasó. No sé si suena como un juego de palabras, pero Dios dijo que vamos a gobernar, punto. El mal no va a dejar de existir hasta que Cristo venga, porque vamos a convivir en el mundo no siendo de este mundo, pero no siendo de este mundo. Por eso nos está diciendo, ¿cómo vas a remendar la red? Viviendo esto, como fuiste también llamado a una misma esperanza. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Tenemos el mismo Señor? Parece una pregunta tonta, infantil, pero seamos honestos. Si tenemos un Señor, le servimos al Señor, porque por algo es Señor. Si yo digo que Jesucristo es mi Señor y yo hago lo que yo quiero, es mentira que es mi Señor. Rompo la red. Soy parte de la red rota. Cuando yo digo que Jesucristo es mi Señor, yo oigo la voz y obedezco. Leo la voz y obedezco. Es mi respuesta. Si no, es mentira que es mi Señor. O me gobierna mi carne o me gobierna mi Señor. ¿Quién señorea tu vida? ¿Quién señorea tus pensamientos? ¿Quién señorea los míos? Te digo, vos sos un espejo, lo que te digo a vos es para mí. Si no estoy exento, todo lo contrario. Entonces, cuando decimos, ¿quién es tu Señor te gobierna o te gobierna tus pensamientos? ¿Te gobierna tus emociones o te gobierna Cristo? ¿Quién gobierna los sentimientos, las emociones, la intimidad que pasa por acá? La intimidad que tenés acá, las intenciones, ¿quién las gobierna? ¿Quién es el Señor? Si tenemos un mismo Señor, la red está sana. Pero si tenemos distintos señores, tenemos un problema, la red está rota. Y estos son todos asuntos que nos están mostrando a cada uno cómo estamos. Suelto el violín por ahí. No. Se va a anudar en todos lados. Una fe. Parecería que nosotros tenemos re claro que tenemos una fe. Que todos tenemos y estamos basamentados en la misma fe. La fe es en Cristo Jesús. Cuando yo creo que y tomo atajos porque la fe no me alcanza, ya no tengo la misma fe que tenés vos. Re rota. Estamos identificando, ¿no? Que tenemos que elaborar. ¿Sí? Tenemos que reparar la red.
Le creemos a Dios, ¿no? ¿Alguien identificó algo? ¿Sí? No, te estoy... No, por favor, quiero que tomemos una responsabilidad. Quiero que mantengas tu mano levantada. ¿Alguien identificó algo? Qué bueno. Voy a hacer la pregunta al revés. ¿Alguien no identificó algo? Alguien, de verdad, diga, yo hasta ahora no identifiqué nada. Elías, levanta la mano. No te hagas el inocente, ¿eh? No, sos inocente. Gracias a Dios. ¿Sí? ¿Sí? Cuando hablamos de una fe, hablamos en creer y recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor Salvador, porque creo. Ahora la fe, en la primer medida, es para salvación. Pero la fe tiene que crecer. Por eso Jesús dijo, la fe es como un grano de mostaza. Vos ves grano, pero es el árbol más grande que existe sobre la tierra, el árbol de mostaza. Lo que Jesús decía es, yo te deposité una semilla llamada fe, vos vas a ser salvo si crees, y de ahí en adelante la fe va a ser probada todo el tiempo porque va permanentemente en crecimiento. ¿Cómo se edifica la fe? Con pruebas, con problemas, con dificultades, con desafíos. Y cuando no tenés ningún problema, ninguna dificultad, nada contrario, vos podés provocar los desafíos de fe. Todos provocamos los desafíos, podemos provocar los desafíos de fe. ¿Sí? Me llevo mal con mi suegra, la voy a visitar, le hago la torta y le llevaron. Sí. Enfrento los desafíos de fe. Y la voy a amar. Yo digo de mi suegra, ¿sabe por qué? Porque mi suegra me amó, partió, desgraciadamente. Hay una suegra que era espectacularmente buena y le tocó partir temprano. Y digo una suegra como, a veces suena como chiste, pero es una realidad que muchos tienen problemas con las suegras. Entonces, cuando vos crees, podés amar a la suegra como un parámetro y tenerla como un parámetro de amar. Pero me fui de la fe, porque ahí te mezclé la fe con el amor. Los desafíos de fe uno los puede provocar porque es parte de creer en Dios cada una de las palabras que te dio. Nosotros desafiamos la fe siempre. Siempre desafiamos la fe y la seguimos desafiando hoy a la fe. Que no es la palabra correcta desafiar la fe, sino motivar nuestra vida a que la fe siga activa y no conformarnos porque nos adormecemos cuando la fe no está activa. Porque Dios está funcionando, entonces aceptamos lo que Dios funciona. Pero la fe podemos moverla nosotros sin que tengamos un problema. Entonces el día que vos necesitas tener un solo par de zapatillas y el día se te rompe la zapatilla y juntaste la plata, comprar un par de zapatillas a alguien que no tiene, y eso es actuar en fe. Eso es activar tu fe. Entonces, te digo porque nosotros lo vivimos. Lo hemos vivido y no tenemos problema en vivirlo. Seguimos viviendo cosas como esas. Entonces, mi hijo no tenía un par de zapatillas, necesitaba zapatillas y cuando entró el dinero le compramos zapatillas a alguien y le enseñamos esto a nuestro hijo. ¿Sabes una cosa, hijo? Sí, ellos no tienen la fe, le vamos a comprar un par de zapatillas. Nosotros no tenemos problema, nos arrodillamos, le pedimos el par de zapatillas, el nombre, el número, el color y Dios nos va a proveer la zapatilla. Y Dios nos proveía al día siguiente el par de zapatillas, el color, el número, el cordón, la forma, el cordón, así de detallado. Entonces, cuando vivimos este tipo de cosas, y no te estoy hablando de una, te estoy hablando de cientos de cosas así, entonces el desafío de la fe era, no tengo problema en creerte, ahora aprendo a conocerte y te creo. Entonces, vas vinculando las palabras tal cual como las estoy diciendo. Una acción de fe, si vos sos mi proveedor yo no tengo problema, si mejor es dar que recibir no tengo problema, doy. Total vos me vas a dar, no me vas a dejar sin. Y no estoy especulando, estoy diciendo voy a vivir la vida de Dios y lo vivimos así. Y así montones de veces. Desafíos de fe, lo tengas o no lo tengas. Y aunque tengas 2 pares de zapatillas podés hacer lo mismo. Es decir, la fe la tenemos que mantener viva y activa. Nunca nos acostumbremos a estar tranquilos sin que dependamos de la fe en Dios. Una fe, un bautismo. Hay un solo bautismo.
que es estar bautizado en el Espíritu Santo. Las personas pueden estar bautizadas por agua, pero si no están bautizadas en el Espíritu, no hay una garantía, si no estás sumergido en el Espíritu Santo. Por eso hablamos de estar bautizado en el Espíritu Santo. Por eso oramos. Es decir, después viene uno mayor que yo, dijo Juan, que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ah, ¿por qué era mayor? Porque el bautismo era diferente. Un bautismo en fuego en el Espíritu Santo. Si vos estás bautizado en el Espíritu Santo, tenés una garantía que no te la da el agua. Había un bautismo mayor. Entonces, un mismo bautismo, estar todos bautizados en el Espíritu Santo. Podemos estar la mitad todo bautizado en agua y una mitad bautizado en el Espíritu Santo. Pero si ese bautismo es superior, un solo bautismo en el Espíritu Santo. Un Dios y Padre de todos. Y acá aclara, porque vos podés tenerlo a Dios y vincularte con Dios como Dios o vincularte con Dios como Dios y como Padre. Jesucristo vino a mostrarnos el Padre, vino como Hijo. De tal manera lo amé que envié a mi Hijo. Si le estoy mandando la forma de familia, paternidad, vínculos diferentes. Ahora, no la chabacanería del que usamos hoy padres e hijos, que usan hoy padres e hijos, con que se tratan de amigos, donde no tienen responsabilidades, donde todo es así nomás, donde no toman el compromiso de enseñar, le enseñan la responsabilidad, le enseñan a trabajar, le enseñan a ganarse la vida, le enseñan a amar a las esposas, a amar a la madre, a amar a las mujeres. El vínculo de padre, de amor, que te enseña todas las cosas. Un vínculo como Dios y un vínculo como Padre. Uno. Seguimos. Filipenses 1:27 nos da algunos otros tips. Pase lo que pase, compórtense, pase lo que pase. Mira cómo lo expresa el apóstol. Es decir, más allá de lo que estés viviendo, pase lo que pase, te da una pauta que es para todos. Podés estar en el cielo o en la tierra, arriba o abajo, pero te dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Es como que sabía el apóstol Pablo de que en algunas situaciones o circunstancias adversas la dignidad quedaba de lado. Entonces te dice, pase lo que pase, mantenete digno. ¿Cómo anda la red? Con la dignidad. Compórtense de manera digna del Evangelio. No me canso de contar esto, sin nombre, sin apellido, quédate tranquila. Yo para ser cristiano como esto, prefiero ni ser cristiano. Trabajaba en una casa de cristianos. Y la mujer la que invitamos a la iglesia dice, yo para ser cristiano como esto, dice, prefiero no ser cristiano. Sí, dignos. No eran dignos representantes. Se insultaban, se maldecían, se tiraban cosas, padre, hijo, padre. Sí, iban a la iglesia, está bien. Pero no eran dignos. Pase lo que pase, tenés que mantener la dignidad. De este modo, ya sea que vaya a verlo, dice Pablo, del apóstol, o que estando ausente solo tenga noticia de ustedes sobre que siguen firmes en el mismo propósito. Una característica de mantener una red sana, saludable, fortalecida, es que permanezcamos en el mismo propósito. Permanecer en el mismo propósito. La palabra permanecer tiene que ver con esto, sin interrupciones. Dicho de otra manera, cuando vos tuviste una interrupción, ya no es permanente, tenés que arrancar la permanencia de nuevo. Y es como la integridad. Es más fácil conservar la permanencia, es más fácil conservar la integridad que poder retomarla. Retomar la permanencia, ¿cuándo voy a considerar que permanecí después de que volví? Arranco enero, digo, no me voy a embriagar en todo el año, ¿no? Gracias.
No me voy a embriagar en todo el año resulta que a medida que voy el 30 de enero se embriagó el hombre. Entonces, pido perdón, me arrepiento y arranco. Cuando llega a septiembre y todos los meses tuviste una caída, ¿cómo expresás el haber permanecido? El que nunca lo hizo y el otro dice, yo permanecí. ¿De qué? Claro, algunos pueden justificarlo de esta manera. Yo me arrepentí todas las veces, entonces me justificó Dios todas las veces, de enero a septiembre, Dios no me ve como que pequé, entonces estoy impecable. ¿Estás perdonado? Está bien, pero que permaneciste, ¿cuál es la diferencia con el que nunca lo hizo? La conciencia, ¿cómo trabaja en cada uno de nosotros? Porque si Jesús dice que permanece en mí y en mi palabra, habla de permanecer. Cuando vos dejaste algo, es que dejaste de permanecer. Después retomaste, está bien, te perdonó, retomaste, pero permanece, hay una debe haber una diferencia entre el que lo hace al que no lo hace. Si me arrepiento y todos los meses vuelvo a hacer lo mismo, me arrepentí, cambié la mente, es para tener en cuenta. Estamos justificados, tenemos abogado en el cielo, sí, pero la permanencia es diferente. Y sigue diciendo, sabré que siguen firmes en el mismo propósito. Acá está hablando de propósito y de permanecer en propósito, que va más allá de tener un pecado o no. Si estoy firme en el propósito, ¿cuál fue el propósito? Porque tenemos que tener un mismo propósito. Ser perfeccionado y colaborar en la edificación y colaborar en la iglesia del Señor, en la obra del ministerio y en la edificación del cuerpo. Permanecer en el propósito, dice, ¿para qué me llamó Dios? Tengo dones que me dio y los estoy usando. Estoy permaneciendo en el propósito. Me dio talento y lo estoy usando para la obra. Lo que me dio lo estoy usando. Estoy permaneciendo fiel, digno en lo que Dios me mandó a hacer. Y después dice, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Esta es otra porción muy importante de la red, de cómo estamos conservando la red sana o no. Dice, luchando unánimes, todos juntos al mismo tiempo por la fe del Evangelio. Conservar y ahora reparar la red tiene que ver con esto, con que todos de manera unánime luchemos por la fe del Evangelio. La fe del Evangelio tiene que ver con que vamos a levantar una pesca milagrosa en la ciudad, con que la iglesia de la ciudad sea una, como Dios la estableció. Y es parte de una red que nosotros somos responsables de fortalecer y de terminar de arreglar. Colosenses 3, 14, 15 dice, y sobre todas las cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y esto es parte del cierre para tener siempre en cuenta que el vínculo perfecto es el amor. Si no estamos vinculados, un piolín se vincula con otro y se hace uno por el vínculo. Y el vínculo es en el amor, porque lo único perfecto es el amor. Entonces la red debe ser por sobre todas las cosas un vínculo en el espíritu, dijimos al principio, y en el amor. Porque si estás vinculado en el espíritu, estás vinculado en el amor. Si estás vinculado en el amor, estás vinculado en el espíritu. No podemos estar vinculados entre nosotros en el amor si no estamos vinculados con Dios. Olvídate. Red rota. Entonces, esto que estamos compartiendo hoy es algo que debemos trabajar sí o sí durante las semanas, que sean necesarias. Porque Dios nos mandó a reparar. Porque si no, no vamos a ser efectivos en lo que Dios nos pidió. Y no tenemos que ser muchos. Tenemos que levantar una pesca milagrosa porque es lo que Dios nos manda a hacer. Porque la pesca grande no es para nosotros, es para Dios. Y no estamos hablando de ser muchos en la ciudad. Porque si hay algo que desearía es que crezcamos tanto que seamos montones de grupos y que estemos abarcando toda la ciudad.
no una congregación. Madre e hijos por todos lados. Me quedó tan fuerte la figura del chino cuando me dijo la visión que tenía para la ciudad era tener un supermercado en cada barrio. Hace 12 años atrás, hoy tienen 16 supermercados. Se extendió más allá de la ciudad, que hasta sería bíblico para nosotros. Al mismo tiempo, la ciudad y fuera de la ciudad se van extendiendo. Porque lo que le entra en un lado, le entra en el otro, le da lo mismo, todo es para él. Si nosotros estamos trabajando para Dios, para nuestro Dios y Padre, y somos humildes y no queremos todo para nosotros porque hemos renunciado a nuestra imagen para que sea la imagen de Él, ¿cuál es el problema? Que mañana Dios levante a uno de ustedes y pastoree, y cada uno de ustedes pastoreen en un barrio diferente. Es más, ¿qué importa cómo se llame la congregación? Si lo que estamos haciendo es poder contener todo lo que Dios levanta como cosecha, porque no es nuestra la pesca, es de Él. Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestros intereses para que sean los intereses de Dios, quiero toda la ciudad, anhelemos toda la ciudad. ¿Cuáles son las expectativas? Que todos se congreguen. Pero después no importa si se congregan con nosotros, pero que se congreguen, que se vuelvan a Dios, que pasen a ser hijos de Dios, que puedan crecer, que puedan madurar, que puedan convertirse en pescadores y que la ciudad realmente sea para Cristo. Nínive fue alcanzada 120.000 personas, todos se convirtieron a Dios. 120.000 personas. La ciudad no tiene 120.000 personas. ¿Cuál sería el problema? Que todos se congreguen. Y el problema sería que nosotros seamos mezquinos y querramos tenerlos a todos. Y podemos tenerlos a todos si somos una red en la ciudad con distintas congregaciones, con todas las denominaciones que haya, porque no es nuestra la iglesia, es de Dios. Y esto es parte de lo que nosotros deberíamos absorber todos como legado de Dios a nuestras vidas. Esto es parte del legado de Dios. Una iglesia en la ciudad. No importa las denominaciones, no importa cuántos nosotros, pero nosotros fuimos llamados a pescar. Nosotros fuimos llamados a pescar. ¿Qué se va a hacer con los pescados? Es problema de Dios que nos guíe después. Porque los pescados se vuelven redes. Y no importa dónde se congreguen. Porque el hecho que levantemos cosecha ni siquiera significa que nosotros, otra figura, si vamos a levantar cosecha, ¿quién dijo que nosotros le hemos sembrado? ¿Quién? Y a lo que hemos sembrado nosotros y que se cosecharon otros, ¿cuál es el problema si hay un solo dueño de todas las cosas? Esto a nosotros, esto es algo que nosotros tenemos que internalizar en nuestro espíritu. Esto que estoy hablando es esencia del Evangelio de Dios. Esto es naturaleza de Dios. Y nosotros tenemos que vivirlo. No decirlo, vivirlo. Tenemos que disfrutar que alguien se convierta. Después renegamos, con nuestro entendimiento, renegamos cómo se va a congregar allá. ¿Viste lo que son los pastores? Ahí no entienden esto y lo otro. De ahí salimos. Y de acá saldrán otros a otros lugares que entenderán más que nosotros. ¿Cuál es el problema? Una iglesia. El problema es que yo sea el piolín y esté enudado con todos. Ese es el problema. Que yo no esté vinculado, ese es un problema. Que yo no tenga vínculos de amor es un problema. Ese sí que es un grave problema. Que yo no acepte la condición en la cual Dios me llamó es un problema. Que mi fe no crezca, que mis vínculos sean cortos, ese es un problema. Es un problema que yo no sea misericordioso, que yo pierda la unidad de la fe, que yo pierda la unidad en el espíritu con Dios y con mis hermanos. Esos son problemas. Por eso Dios dice, la red está rota, así que solucionen este tema urgente porque hay mucho por recoger en la ciudad. Mucho. Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto.
Vas a tocar un rato largo porque yo dije que terminaba, pero... Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Está gobernando la paz en nuestros corazones? La paz en nuestro corazón, señal que la paz gobierna, debemos vivir 8 puntos de manera integral donde haya paz. Los vimos el 18 de enero del 2018 con el apóstol Gustavo Lara aquí en la ciudad. La paz gobierna cuando yo estoy en orden con Dios. La paz gobierna cuando mi matrimonio está viviendo conforme al diseño de Dios. La paz es cuando mi familia, con mis hijos, estamos en orden, honrando a Dios como familia. Padre, hijos, hijos a padres. Padres que no exasperan a su hijo, hijos que honran a sus padres. Cuando la economía está en el orden de Dios, haciendo conforme a Dios dijo que debe vivirse la economía en Dios. Diezmos, ofrenda, dar conforme a la propuesta del corazón. Si todo lo que Dios enseñó, si está alineado, hay paz. Y después la congregación, que seamos una red. Y después la iglesia del Señor en la ciudad, y después la iglesia del Señor en las naciones de la tierra. Estar vinculados en una red internacional. Y después dice algo más. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y esa es la medida. Honrar y reconocer el cuerpo. Y después el sello es, y sean agradecidos. Y sean agradecidos. Nada merezco hacer lo propio, nada merezco, porque hay muchos creemos que merecemos cosas, nada merecemos. En todo tenemos que agradecer. La multiplicación de los panes y los peces de Jesús fue agradecimiento. Levantó panes y peces al cielo y dijo: papá, gracias, tú siempre me oyes. No oró por multiplicación. Hay muchas figuras en la pesca milagrosa. Pedro dijo: vamos a pescar. Y los compañeros, los otros 6, se sumaron. La decisión la tomó él. Dijo: aquella noche, dice la palabra. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el significado de noche? Oscuridad, tinieblas, muerte, desolación, desesperanza, etcétera, etcétera. Ellos fueron a pescar de noche por motus propios y no pescaron nada. Recuerden que la palabra de nuestras armas de luz también nos hablaba que la noche llegaba a su fin. Pescaron toda la noche y no pescaron nada. Perdón, salieron a intentar pescar, tiraron las redes toda la noche y no pescaron nada. Pero ¿se acuerdan que cuando hablamos de nuestras armas de luz, que la noche se estaba terminando y que el día se estaba acercando? La venida del Señor está cerca para nosotros, mucho más cerca del día que hemos recibido a Cristo. Pero cuando iba amaneciendo, dice la palabra, que se acercó Jesús. Llegó el día, llegó la luz y llegó la voz de Jesús. Y primero se identifica, de esta manera se identifica: hijitos míos. Cuando vos oís hijitos míos, es tu papá que te está hablando. No debe haber dudas, más allá que conozcas o no la figura. Y ahí reconocen entre ellos, hablan entre ellos y reconocen que era Jesús. Y cuando iba amaneciendo se presenta Jesús, que representa el día. El Señor se acerca, hay esperanzas, se activan las expectativas. Y Jesús suelta una palabra y dice: escuchen, tiren la red a la derecha y hallarán. Cuando tenemos un corazón agradecido,
siempre vamos a recordar la voz que nos guía. 13 de agosto del año pasado, Dios nos habló y nos dijo: a partir de ahora, abro mi mano. Entonces, cuando uno reconoce la voz, honra a Dios, porque la voz determina lo que va a acontecer. Si nosotros respondemos a la voz. Ellos decidieron por sí mismos, pero ahora la voz dijo: tiren a la derecha y encontrarán. Entonces, cuando Dios nos habló desde el año pasado y dijo: cuiden sus corazones, mediten en sus corazones, pero yo a partir de ahora abro la mano, lo que aconteció es que Él habló. Y cuando uno tiene una palabra de Dios, la garantía se hace visible. Entonces, hoy tenemos una palabra: salgan. Pero también tenemos una palabra de que recompongan las redes, restauren. De la misma forma que nos dijo: abro mi mano, pero cuiden su corazón, hoy nos dice: viene una pesca milagrosa, pero preparen las redes. Siempre debemos identificar que hay una voz, porque cuando no está la voz, tenemos el problema que creemos que nosotros pudimos haber hecho algo. Y ahí la humildad desapareció y tenemos que conservar la unidad. Eran pescadores, sabían, estuvieron toda la noche y no sacaron un pescado, uno no sacaron, un pez no tomaron. Pero hay algo extraordinario, que cuando oyeron a Jesús que les dijo: tiren a la derecha y hallarán, ninguno dudó, ninguno protestó, ninguno se quejó que habían estado toda la noche, ninguno dijo absolutamente nada. Volvieron y tiraron a la derecha. Cuando Dios habla, no debemos dudar, debemos hacer lo que nos pide. Se llenó la red. Y cuando vuelven a la costa, Jesús les estaba esperando con brasas, un pescado, uno, y ellos estaban, dice, a 200 codos de la costa, 90 metros. Es la precisión del que estaba escribiendo, ¿no? Lo atento que estaba. A 90 metros de la costa, y cuando Pedro oyó a Juan decir que era el Señor el que estaba en la costa, dice que se ciñó los lomos, se vistió y se tiró al agua para ir. Hay unas figuras que Dios nos sigue hablando que tenemos que prestar atención. Cuando hablaba el Señor en nuestras armas de luz y nos decía que la noche se estaba terminando y nos pedía que nos vistamos de amor, Pedro estaba desnudo en la barca. Dice que estaba desnudo. Mientras la noche transcurría, no había problemas, pero el problema ahora es que el Señor estaba a la vista y que se hacía el día. Y por más que haya tenido que tirarse al agua, se vistió. Dignidad, honra, reconocimiento. El día iba a mostrar la desnudez. Dios no está hablando que debemos vestirnos de verdad en amor. El día viene. Jesús los esperaba con alimentos. Cada frase es para quedarse horas y horas. Él lo esperaba con alimento, pero dijo lo siguiente Jesús: traigan de lo que ustedes pescaron. ¿Jesús acaso no tiene la capacidad de haber sacado uno, haber sacado más de un pez? Pero le hizo participar con lo que ellos habían producido. Esto tiene que ver con lo que nosotros generamos
de traer otra vez a Jesús para ser parte. No sé explicarlo, lo tengo en mi espíritu cuando lo leí. Él nos alimenta, Él nos da la provisión, pero parte de la provisión vuelve a Él, siempre. Él sirvió de la comida, Él proveyó la pesca, se tomó de la pesca. Traigan ustedes y vamos a compartir lo que ustedes también tienen. Es un ida y vuelta permanente de la provisión de Dios. La pesca fue milagrosa y no hubo ningún desperdicio. Fuimos llamados por Dios a levantar, a tirar las redes en la ciudad y que nada se pierda. No podemos darnos el lujo de que uno se pierda, porque fuimos llamados, estamos advertidos de cuál es el plan de Dios. Cuando vuelva a ustedes, dijo Pablo, quiero oír las buenas noticias de que ustedes siguen firmes en el propósito. Y firme en el propósito hoy es, las redes tienen que estar perfectas, porque el propósito es que no se pierda ninguno. Este es el plan de Dios. Jesús les alimentó, Jesús les proveyó pan y peces, para que recuerden que la provisión de panes y peces es parte de él. Abundancia de pan, abundancia de peces, símbolo de abundancia, de multiplicación. Estamos hablando de que hubo un par de pescas milagrosas, pero la que no hubo pérdida es cuando Jesucristo ya había resucitado. Ya estaba el nuevo pacto habilitado, y es esta pesca. Desde que Él resucitó, Él nos guía a través del Espíritu Santo. Y hay garantías absolutamente de todo lo que nos guía a hacer. No podemos ser necios e irresponsables de saber que Dios lo está haciendo y nosotros no responder a la voz. Estamos siendo guiados de una forma tan extraordinaria, pero tan extraordinaria, tan precisa, tan perfecta, que hasta asusta a veces. Digo asusta porque muestra cada detalle y nos habla cada detalle, que tenemos que ser fieles a los detalles que nos habla. La responsabilidad es de cada uno. Revisemos nuestros piolines, revisemos nuestra vida. Volvamos a oír tantas veces como sea necesario esto. Subamos las citas bíblicas que hemos hablado hoy, leámosla, revisemos nuestras vidas. Dios necesita una red. Nos da tiempo. Creo que nos dio tiempo. Creo que nos dio tiempo. Sabemos algunos asuntos más que no hemos compartido. Debería desatarse un gran temor santo por lo que Dios está haciendo. Un gran temor santo por lo que Dios está haciendo. Se viene septiembre. Septiembre es un mes clave. La PET es una línea de llegada y es una línea de partida. Se termina una temporada en la cual hemos entrado por misericordia. No vayamos tan rápido en los asuntos que nos toca hacer, sino revisemos nuestra vida como piolín, porque la red es solo para acá, pero hay una red mucho más grande que está en las naciones de la tierra y que Dios ya te convocó.
Y cuando Dios marca tiempos de aprobaciones, prestémosle atención. Yo ya viví tiempos donde Dios dijo que había fechas de aprobación. Y la viví más de una vez. Y vi y veo las diferencias de los aprobados a los que no fueron aprobados. Tengo nombres en mi cabeza, tengo figuras, tengo vidas en la mente de ver la diferencia. La buena noticia es que estamos a tiempo, muy a tiempo. No pienses en la red en primer lugar. Piensa en el Piolín como tu vida. Piensa en tu mente, piensa en tu corazón, piensa en los sentimientos, en las emociones, piensa en tu alma. Piensa en tu cuerpo, que también debe estar alineado a Dios. Hay tiempo. Todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo. Tiempo de sanar las heridas de nuestro corazón. Tiempo de sanar las heridas que tenemos todavía en nuestro corazón. Hay tiempo. No desperdiciemos este tiempo. Queda poco tiempo. La noche se está terminando. Viene el día. Llega el día. Y en la figura de que la noche termina y viene el día hay muchas figuras. Cristo viniendo a buscar la iglesia, nosotros saliendo a la ciudad, la PET. Hay muchas situaciones al mismo tiempo que estamos viviendo como personas, como casa, como iglesia en las naciones. Dios está gritándonos que la noche se acaba. Si pensás en la red, está bien, repara rápido. Si pensás en la PET en las naciones, en la estación a la que vamos a entrar de transferencia, está bien. Pero si pensás en salvación, estaría mucho mejor. Porque salvación no tiene que ver con escaparme. Salvación tiene que ver con que mi vínculo perfecto es con Dios y con todos mis hermanos. Salvación tiene que ver con que aprendí a amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la mente, con toda la fuerza, con toda mi alma, con todo mi corazón, y amo a mi prójimo como a mí mismo. Esa es la medida de una red perfecta. Esa es la medida. Todo el resto son ítems que nos van a colaborar a que alcancemos esa perfección, el vínculo perfecto del amor. Lo reduzco en un solo mandamiento. No lo dejo como doctrina, solamente lo dejo. Si amás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, no podemos no amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Él lo hizo de esta manera no porque no sea así, es porque vinculaba lo apostólico y lo profético. Hablaba de la ley y de los profetas. Por eso lo dividió en dos. Porque con uno hubiese sido más que suficiente. No quiero ser más que Jesús, entiéndanlo en el Espíritu, por favor. ¿Sí? Así que, amados, no traje el reloj de arena, pero esa es la figura. El tiempo corre. Lo extraordinario de todo esto es que podemos alcanzarlo rápidamente, mucho más rápido de lo que nosotros creemos. Porque no esperes llegar a septiembre a la PET para alcanzarlo.
No esperes el día de nuestra salida, porque está todo vinculado. Está todo vinculado. Si septiembre es mes de aprobación, la salida es para aprobados. Si tenemos la red lista antes, y ya estamos aprobados. Estamos útiles para todo. Así que, mis amados, tenemos un muy buen tiempo por delante. Tenemos un muy buen tiempo por delante. Quisiera que en la próxima reunión de oración podamos ver las redes enteras, las redes completas, fortalecidas, y que podamos permanecer de esa manera, vinculados en el Espíritu, que no importa si nos hablamos o no nos hablamos, vinculados en el Espíritu. Podemos estar hablando todos los días y tener una fe diferente, un espíritu diferente, un Padre diferente, pero si estamos vinculados en Él, tenemos la garantía de que su propósito sea cumplido. El Padre glorificado y nosotros disfrutar del gozo de la salvación en la plenitud que es en Cristo Jesús. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos que hemos podido oír lo que tú nos estás hablando, que podemos estar unánimes oyendo la misma voz al mismo tiempo para que juntos podamos echar manos en las redes y colaborarnos unos a otros para ser perfeccionados en la reparación de las redes. Y dije las redes para que sea una red en la familia, una red en la congregación, una red en la ciudad, una red en las naciones de la tierra. Una sola red con distintas dimensiones. Padre, que la abundancia de tu gracia y tu verdad nos suministre el entendimiento suficiente para que podamos responder de manera acelerada a la confección de una red saludable para contener todo lo que tú ya preparaste en esta ciudad y en las naciones de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No habrá hilos sueltos. No habrá hilos sueltos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.